Hola, vamos a revisar en esta oportunidad los principales aspectos de las cánulas de traqueostomía. Los aspectos técnicos se pierden desde algún punto de vista, ¿no? Si no tenemos en cuenta cuáles son las opciones para el paciente. Debemos conocer cada uno de los modelos que existen actualmente en el mercado, sus particularidades, de modo de poder ofrecer a los pacientes la mejor opción posible. La utilización de la cánula de traqueostomía o la intención de poder sortear la vía aérea superior por alguna necesidad clínica se remonta hace muchísimos años, hace más de 2000 años. Allá está descrito en la literatura diversos tipos de procedimientos, los cuales intentaban poder lograr la reventilación de los pulmones a través de la inserción, por ejemplo, de una caña de bambú en el tronco de la tráquea. Y ahí hay grabados y dibujos que explicaban las técnicas del momento. Bueno, vamos principalmente a revisar los conceptos actuales que tienen que ver con las cánulas de traqueostomía, ¿sí? ¿Cuáles son las principales funciones que se les describen y por qué son tan importantes? Bueno, en principio facilita la ventilación a presión positiva. Esta es una función fundamental que la vimos sobre todo cuando estudiamos los inicios de la ventilación mecánica, allá cuando comenzaba a ser por la epidemia de polio a presión negativa, pero el switch a presión positiva se hace a través rápidamente de la inserción de las cánulas de traqueostomía y con todas las ventajas que eso trajo para el manejo clínico de ese grupo de pacientes. Protege además la vía aérea, por supuesto, porque tiene un balón de neumotaponamiento que no solo sirve como justamente para asegurar las diferencias de presiones entre el interior del tórax y la atmósfera, sino que también protege la vía aérea de grandes filtraciones o invasión de cuerpo extraño. Brinda un rápido y seguro acceso, también la vía aérea permite la fácil eliminación de las secreciones. Todos los que vieron pacientes traqueotomizados alguna vez con abundantes secreciones entienden lo fácil que es poder aspirar a los pacientes cuando están traqueotomizados comparado con los pacientes que tienen vía aérea natural. Incrementa y facilita la movilidad del paciente, favorece la nutrición oral, es decir, cuando comparamos un paciente con una cánula de traqueostomía versus un paciente con un tubo endotraqueal, la alimentación oral está abolida en el paciente que tiene el tubo, no así en el que tiene la cánula, que puede recuperarla rápidamente y obviamente permite también la fonación, permite hablar. Para esto vamos a tener una especial participación, una presentación, donde vamos a estudiar las diferentes técnicas para favorecer la fonación en los pacientes traqueostomizados y ventilados. Bueno, dijimos que una de las principales funciones que tiene la cánula es mejorar el confort y la movilidad, ¿sí? Si bien hay imágenes y videos y hay registros de pacientes intubados que también caminan y hacen ejercicio en la sala de cuidados críticos, la verdad es que tener una cánula de traqueostomía facilita muchísimo el proceso de rehabilitación en muchos aspectos, ¿sí? El riesgo de la extubación accidental desaparece, el riesgo de la decanulación accidental es realmente bajo y eso facilita que el paciente pueda moverse de manera independiente o asistida en la cama y que incluso pueda deambular y movilizarse en la habitación y fuera de la habitación también. ¿Cuáles son las principales indicaciones que tienen? Bueno, estas las pueden leer tranquilos, ¿sí? Pero tienen que ver con la obstrucción de la vía aérea, la ventilación mecánica prolongada, la protección, ¿sí? Una rápida y fácil vía de acceso para la eliminación de las secreciones. Una de las indicaciones también es realizarla para evitar la aparición de las complicaciones por intubación endotraqueal que pueden llegar más temprano que tarde, sobre todo cuando no está bien cuidado, si hay mayor confort del paciente, y también facilita el traslado de los pacientes a áreas de menor complejidad, porque el manejo es mucho más sencillo. Estas son algunas de las indicaciones principales que se describen. Bueno, cuando estudiamos y nos ponemos a revisar la diferencia que hay entre el tubo endotraqueal y la cánula de traqueostomía, vamos a ver que hay muchísimas ventajas que se le asignan a las cánulas de traqueostomía, que son interesantes de leer.
les dejo esta diapositiva para que ustedes la vean en detenimiento. También tienen la cita bibliográfica para que puedan buscar el artículo. Conviene leerlo con tranquilidad, pensarlas. Van a ver que son innumerables las ventajas que tenemos con la cánula-traqueostomía versus el tubo endotraqueal. Por supuesto que siempre hay que entender, hay que recordar que la cánula digamos, la inserción, la colocación de una cánula reviste un procedimiento quirúrgico y eso nunca está exento de complicaciones. Por eso también tenemos que entender que si bien la tasa de complicaciones es baja, no es nula y a veces quedan secuelas producto del acto quirúrgico o de haber tenido la cánula-traqueostomía durante mucho tiempo. Bueno, seguimos con el mismo artículo que les recomiendo que miren, que se detengan en esta diapositiva para ver realmente los beneficios y el tipo de calidad que puede ofrecer tener una cánula de traqueostomía, ¿sí? Los tipos de estudios que hay en donde se investigan estos beneficios. También está íntimamente relacionado cuando se comparan los pacientes que tienen cánula de traqueostomía versus tubo endotraqueal, cómo disminuye el trabajo respiratorio, cómo disminuye el autopic, cómo disminuye la resistencia, es decir, disminuye también el tiempo de Winnie, pero eso tiene otro aspecto, tiene que estar más relacionado quizás con un cambio del comportamiento de todo el equipo de trabajo, más que por el solo hecho de tener una cánula de traqueostomía. Lo cierto es que los beneficios que encontramos en los pacientes que tienen una cánula de traqueostomía son enormes, llegan por muchos lugares. Llegan por parte del confort del paciente, por la movilidad, por el abordaje por parte del equipo tratante más seguro, cambia el ánimo también, es una forma de descomplejización a partir del tubo endotraqueal que termina favoreciendo la recuperación de manera más rápida. Bueno, tenemos que conocer los aspectos técnicos y las variedades que hay en las diferentes cánulas de traqueostomía, pero podemos hacer una especie de imagen técnica general, universal, de cómo está compuesta una cánula, ¿sí? En principio, bueno, una cánula tiene su diámetro interno, ese es lo que le da el valor funcional de la cánula. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, tiene una cánula 8, tiene una cánula 9, tiene una 7,5, una 10, lo que está hablando es del diámetro interno de la cánula, y es en milímetros, ¿sí? Eso es cuánta luz hay para que pase el aire. Entonces, una cánula número 8 significa que tiene un diámetro interno de 8 milímetros. Tienen todas un conector universal de 15 milímetros, tanto las pediátricas como las adultas, que sirve para conectar a los circuitos ventilatorios, a los sistemas de humidificación, a los sistemas cerrados de aspiración, etc. Bueno, tienen la solapa de fijación, ¿sí? Con un cuello que sirve para poder fijarla al cuello y evitar que la cánula se salga fácilmente. Tienen además, bueno, una conexión, las que tienen un balón, ¿no? Un balón de neumotaponamiento para poder inflarlo y una válvula unidireccional que evita que el aire escape. Tiene el extremo distal, ¿sí? Tanto tiene como el extremo proximal y el extremo distal. Tiene un balón de neumotaponamiento que la función que tiene el balón, y esto es muy importante, es la de evitar las fugas de gases, evitar la fuga del gas, del aire, la despresurización del sistema. Tiene una función secundaria que es la de protección de la vía aérea para evitar las grandes aspiraciones o invasiones de cuerpos extraños, y no tiene la función de fijación de la cánula de traqueostomía. No es una función del balón fijar la cánula y para evitar que se salga, como no lo es tampoco en los tubos endotraqueales, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tiene también el tubo propiamente dicho, el cuerpo de la cánula, ¿sí? Con un diámetro externo, y esto también es un dato importante a conocer, porque los diámetros internos y externos de las distintas cánulas de distintos modelos pueden cambiar, y es un dato que también ofrecen los fabricantes a conocer, tanto el diámetro interno como el externo. Algunos modelos vienen con un obturador con punta de bala, ese extremo distal de ese obturador sobrepasa los límites de la longitud de la cánula original, dándole una forma en punta, pero en punta roma, delicada, para poder insertar el tubo o del tubo de traqueostomía cuando uno la quiere poner al paciente, pero inmediatamente uno ingresa, eso debe retirarse porque si no el paciente no puede respirar con el obturador puesto. Y finalmente tenemos el largo,
El largo también es un dato funcional importante que debemos conocer, ya que hay distintos largos de diferentes cánulas que se combinan con el diámetro interno y el diámetro externo para darnos finalmente el tipo y la funcionalidad de la cánula propiamente dicha. Bueno, los aspectos técnicos que uno debe revisar tienen que ver con lo que veíamos recién. En estos esquemas nos está hablando de qué angulación tiene la cánula, cuánto mide el trayecto intratorácico, cuánto mide el trayecto extratorácico, cuál es el volumen del balón inflado, etc. No todos los modelos de cánula vienen con este tipo de información técnica en la caja donde uno retira la cánula, pero es deseable, es conveniente que lo tenga porque nos ayuda para poder tomar la decisión sobre qué tipo de cánula uno quisiera poder ponerle a su paciente en particular. Bueno, ¿cómo seleccionar el modelo? Tenemos diferentes formas. Bueno, uno es que más o menos debería estar ocupado un 2/3 de la luz traqueal, ¿sí? Debería llegar hasta entre 6 a 20 milímetros de la bifurcación de la tráquea, no pasar ese límite. Siempre debemos considerar el diámetro interno, eso es muy importante, ¿sí? Y el externo, obviamente, porque si es demasiado grueso, después va a complicar, por ejemplo, el pasaje de flujo pericánula en algún instante, y deberíamos siempre también tener en cuenta las porciones intra y extratorácicas y la curvatura que tiene. Hay diferentes, fíjense, estos modelos, como tienen diferentes curvaturas, ¿sí? La primera cánula de arriba, la azul, tiene una curvatura tendiente a los 90 grados, en tanto que la que está en el medio, fíjense, tiene una curvatura mucho más abierta, tendiente a los 180 grados. En tanto que la tercera opción, fíjense cómo tiene una porción extratorácica recta que gira casi a 90 grados, bien angulada para la porción intratorácica. Es decir, son todos modelos diferentes. Este es un modelo de cánula de traqueostomía, claramente recta. Fíjense cómo la porción intratorácica la extratorácica atraviesa todos los planos de los tejidos para llegar a la vía aérea y ahí gira a 90 grados. Y fíjense este modelo que tenemos acá, ahora a la derecha, cómo tiene que atravesar muchísimo más un panículo adiposo mucho más grande, un paciente con obesidad en el cuello, entonces se necesita un tipo de cánula diferente, un tipo de cánula que tenga la porción extratorácica más larga y que la curvatura la haga al final para poder realmente colocarla adecuadamente en la vía aérea. Si no, estos tipos de angulaciones lo que terminarían generando cuando no son las óptimas para los pacientes son las lesiones, como se ve en este dibujo, en esta imagen, donde eso que ven a la derecha es una imagen de una tráquea. Lo que ven en la porción superior, esas imágenes así como radiomarcadas, más brillantes, son radiomarcadores inflamatorios con tejido de granulación. Este es el producto de haber tenido una cánula de traqueostomía con una angulación que generaba mucha presión sobre la pared posterior de la tráquea, terminando de generar inflamación reactiva, ¿sí? Con tejido de granulación, que se demuestra con este estudio de marcadores inflamatorios. Este ejemplo sirve para entender que no todas las cánulas son iguales, que no todas las cánulas son para todos los pacientes y que en la medida de lo posible cada paciente debería recibir la cánula que realmente necesita, no solo para facilitar realmente la función por la cual los beneficios por los cuales queremos que utilice la cánula, sino para evitar los perjuicios que podría generar tener una cánula equivocada. Dentro de los modelos tenemos la típica cánula de traqueostomía con aspiración subglótica, ¿sí? Es una cánula que primeramente aparecieron en los tubos endotraqueales. La aspiración subglótica es un puerto que hay sobre el balón. Ven que hay como una pequeña ventana señalada en la imagen del medio con una flechita blanca. Ese puerto de aspiración, ese puerto sirve, por ejemplo, para aspirar el contenido que se pudiese acumular por arriba del balón de neumotaponamiento. Esa es la principal función por la cual originalmente fueron diseñadas estas cánulas, pero con el tiempo se descubrió que también gracias a eso podemos generar la fonación de los pacientes con una cánula de traqueostomía, porque si en vez de generar presión negativa y aspirar por
por esa, digamos, si se fijan a la derecha, ven que hay una manguerita tirando color turquesa, verde turquesa, que termina con un conector, que claramente es un conector de aspiración. Si ustedes conectan sobre un extremo una T63, tienen el botón para generar interrupciones intermitentes de la aspiración. Pero si ustedes en vez de generar aspiración negativa, presión negativa para aspirar a través de ese puerto, de esa cánula subglótica, lo que hacen en realidad es inyectar gas a presión positiva a un flujo determinado, lo que va a pasar es que el aire que va a pasar por ahí va a terminar saliendo por la ventanita que vemos en la imagen del medio, y como el balón está cerrado, el gas no le queda otra salida que ir para arriba, y para arriba están las cuerdas vocales, y gracias a eso es que los pacientes pueden hablar. Como se ve en esta imagen, ¿sí? Vemos cómo el puerto subglótico, que está pintado en este caso de violeta, termina aspirando el contenido que pudiera estar por encima del balón. Si en vez de generar aspiración negativa, como se ve en la imagen de la izquierda, generamos presión positiva, inyectamos un flujo de gas determinado, el aire termina yendo para arriba, por la vía aérea superior, a través de las cuerdas vocales, y permite la fonación del paciente. Como les decía antes, tenemos una presentación exclusiva para entender cómo generar y facilitar la fonación en los pacientes traqueostomizados y ventilados, que vamos a ver más adelante. También tenemos cánulas no convencionales, son unas cánulas que en vez de que uno tenga que inflar el balón, tienen un sistema de inflado de expansión a presión atmosférica, son cánulas muy sofisticadas y especiales para pacientes con mucho daño en la vía aérea, no es común verla en la práctica clínica. Tenemos también cánulas con dos balones, fíjense que este tipo de balones que se inflan y desinflan a un ritmo que uno desee, para evitar los puntos de contactos permanentes en la vía aérea. También son para pacientes que han tenido lesiones y que necesitan tener un balón de neumotamponamiento, pero al mismo tiempo necesitan que las presiones cambien justamente para evitar las lesiones que ya conocemos. Tenemos también cánulas espiraladas y de longitud variable, como vemos en este ejemplo. ¿Sí? Fíjense, las cánulas espiraladas tienen una gran particularidad, no se colapsan. Ese espiralado metálico interno que tiene el cuerpo de PVC de la cánula hace que cuando uno doble la cánula no se colapsa. Una cánula convencional de plástico, cuando uno la dobla, en el punto de pliegue, la cánula se colapsa y el paciente por ahí no podría respirar. Con este tipo de cánulas, que emulan también a los tubos espiralados, que se usan sobre todo en las neurocirugías, justamente tiene esta gran particularidad que es evitar el colapso. ¿Cuál es el problema que tienen estas cánulas? Es que si uno las aprieta, ¿sí? Las comprime, se deforma el metal y no tiene punto de retorno. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es una complicación que suele pasar, pero es algo que sí podría. Y además, estas cánulas tienen esta particularidad que el largo es variable. El cuello se puede aflojar y se puede deslizar hacia adelante y hacia atrás dependiendo de la necesidad y del cuello del paciente. Bueno, algunos ejemplos de cánulas largo variable como los que veíamos recién. Es muy importante entender que a diferentes, cánulas con el mismo diámetro interno pero de diferentes marcas pueden tener diferentes largos. Veamos este ejemplo. Sobre la izquierda tenemos una cánula marca Portex, ¿sí? Es una cánula muy convencional. Marca Portex número 9, ¿sí? Tiene un diámetro interno número 9. Y la estamos comparando con una cánula Shiley número 9 también, sobre la derecha. Las dos tienen el mismo diámetro interno, pero fíjense, la longitud de la Portex es de 80 milímetros, es decir, mide 8 centímetros de largo comparada contra la Shiley que mide 99, casi 10 centímetros, 2 centímetros más. Entonces, un mismo diámetro interno con dos longitudes diferentes para dos pacientes diferentes. Esta imagen, ustedes tienen que imaginarse lo siguiente. Piensen que son un fibrobroncoscopio, un fibrolaringoscopio y que están viajando por dentro de la cánula de traqueostomía. Cuando ustedes viajan, ¿sí? Viajan por el interior del cuerpo del sujeto, viajan por dentro de la cánula y miren al fondo. ¿Qué deberían ver al fondo de todo? Si pudiesen ver eso, tendrían que ver la división de la tráquea en carina. Deberían ver el bronquio fuente a la derecha y el bronquio fuente a la izquierda. En este caso no lo podemos ver porque la luz está obstruida por la presencia de un granuloma al final de la cánula de traqueostomía, sobre la imagen izquierda. Ese granuloma
no está permitiendo una correcta ventilación, eliminación de secreciones, aumenta seguramente la resistencia aspiratoria también, es una complicación. En algunos casos, solamente cambiando el tipo de cánula de traqueostomía o la longitud, podemos sortear ese granuloma y permitir que los pacientes ventilen adecuadamente. En la foto de la derecha se ve cómo un cambio de cánula a un diámetro mayor permitió bypassear, puentear esta obstrucción mecánica generada por el granuloma y mejorar la ventilación. Esta es la imagen que se ve ahora, producto de haber superado el granuloma correctamente. Recuperamos la visión directa del fondo de la tráquea, eso que les pedía que miren, que se imaginen hace un instante. Ustedes en este momento están parados dentro de la cánula de traqueostomía, mirando hacia adelante, dentro de la tráquea, y esa división que ven que parece un túnel subterráneo hacia dos cuevas es el bronquio fuente derecho a la derecha y el bronquio fuente izquierdo, en la situación anatómica denominada carina. También vamos a encontrar que tenemos cánulas fenestradas. ¿Qué es fenestra? Es una ventana, ¿sí? Fenestra de francés, que significa ventana. Por eso se llaman cánulas fenestradas. Estas cánulas fueron diseñadas originalmente para facilitar la fonación de los pacientes. Si bien desde el punto de vista del diseño técnico son cánulas que debieran favorecer y dar muchos beneficios a los pacientes, en la práctica clínica no es tan así, porque esas fenestras se suelen tapizar rápidamente de secreciones y pierden la funcionalidad. Además de que son cánulas con un diámetro externo considerablemente mayor que el resto de las cánulas, producto de que como tienen las fenestras, pierde estructura el plástico, entonces se debilitan y en consecuencia las tienen que hacer más gruesas para justamente evitar la debilidad del material. Al hacerlas más gruesas aumenta el diámetro externo y ya tenemos algunas complicaciones con respecto al flujo de aire pericano, etc. Así es como funciona la fenestra, ¿sí? Cuando el paciente exhala, por más que el balón esté inflado, el aire escapa por estas ventanitas y a partir de ahí atraviesa las cuerdas vocales y el paciente podría hablar. Hay cánulas fenestradas con y sin balón, ¿sí? Con fenestra más grande, fenestras más pequeñas, hay varios modelos. Este esquema sirve un poco para entender cómo es el funcionamiento. Los dejo para si quieren poner pausa en el video y prestar un poco de atención al esquema, van a ver que el método de funcionamiento es bastante sencillo. Hay cánulas fenestradas con endocánula y sin balón, como los que vemos en este caso, ¿sí? Directamente no tienen ningún tipo de balón. Lo que facilitaría, ya al no tener balón, facilita el flujo pericánula y al tener las fenestras, las ventanas, lo facilita aún más, pero como les decía hace unos instantes, en la práctica clínica esta función no se da porque esas ventanas se tapizan rápidamente de secreciones y no salen, a no ser que saquemos la cánula, limpiemos con un cepillo y la volvemos a colocar. Uno de los riesgos que tenemos cuando se utilizan las cánulas fenestradas, ¿sí? Es que se produzca el crecimiento e invaginación de los tejidos de la mucosa de la tráquea, producto de la inflamación o de que la cánula sea muy grande, y comienza a invadirse de algún modo esos agujeros y termina generando una lesión en los pacientes. Tenemos también cánulas sin balón, ¿sí? Esta es una foto de las típicas cánulas sin balón, las Krzyzewski, unas cánulas metálicas que se utilizaban mucho en los años 70, 80 para los pacientes laringectomizados, pacientes que protegían la vía aérea, pero que requerían de una traqueostomía permanente, ¿sí? Eran cánulas de larga duración, donde los pacientes se las sacaban, las lavaban, se las volvían a poner, eran de fácil limpieza y de larga durabilidad. El tiempo hizo que cambien los materiales y pasamos de metal, porque eran cánulas de plata en muchos casos, a cánulas de PVC más livianitas, descartables, y les incorporaron algunas funcionalidades como por ejemplo las válvulas fonatorias. Ahora, también tenemos que entender que, como decíamos en el comienzo, las cánulas de traqueostomía no están exentas de tener complicaciones, ¿sí? Algunas complicaciones aparecen de forma temprana, otras tardía y otras son potencialmente letales. ¿Cuáles son las principales complicaciones que están relacionadas con el cuidado de la cánula? Bueno, las cánulas se pueden romper, se pueden pinchar, se pueden tapar o se pueden colapsar.
Fíjense esta ruptura, este descabezamiento, ¿sí?, de esta cánula de traqueostomía, donde se separa el cuerpo de la cánula de la solapa y del cuello para poder fijarla. Esto es una falla en la fabricación, se despegó la cánula y quedó la parte intratorácica dentro del cuerpo del paciente. Si miran con atención esta foto, van a ver en la foto de la izquierda que queda incrustado dentro del paciente la porción intratorácica, el agujero negro que ven abajo, y la parte de arriba, donde ven el cuello de la cánula, es lo que se separó. En este caso pudimos sacar la cánula fácilmente porque todavía tenía la guía para inflado del balón y asomaba ahí a flor de piel, fue fácil la extracción, pero hay reportes en la literatura donde no tuvieron la misma suerte. Fíjense en la foto de la derecha y en la foto de la izquierda. En la derecha se ve claramente la migración de la cánula de traqueostomía. En la izquierda cuesta un poquito más, pero si prestan atención en la flecha negra, si prestan atención, van a ver ahí la línea radiomarcadora de la cánula que se ve claramente cómo invadió el bronquio fuente derecho. En el caso de la izquierda fue un reporte de caso acá en Argentina, el paciente muere. En el caso del producto de esta complicación, cuando intentaban extraerle el cuerpo extraño. En el caso de la derecha es un caso que viene de una publicación en una revista, en un caso en Turquía, y aparentemente lograron con broncoscopía rígida poder extraer el cuerpo de la cánula. Les decía que el colapso es una de las complicaciones que aparece, sobre todo en los pacientes de cuello gordo, cuello muy rígido, con cánulas pequeñas y muy blanditas, como es este caso. Es una cánula tipo Biesalski, tiene paredes muy finitas. Estas paredes muy finitas hacen que sea mucho más confortable para el uso de los pacientes, pero al mismo tiempo, con el aumento de la temperatura, hacen que se vuelvan más maleables, y cuando se vuelven más maleables, se vuelven más fácilmente colapsables. Esto es lo que no le pasaría, por ejemplo, a un paciente que tiene una cánula espiralada, ¿sí?, con ese espiralado interno, ese espiralado metálico que forma parte de la estructura, evitaría que si el paciente dobla mucho el cuello pudiese colapsarse. Bueno, también tenemos complicaciones del cuidado de la cánula, así que tienen que ver con las úlceras, las escaras, las infecciones del ostoma, la granulación. Fíjense en esta foto, la foto de la izquierda es la región posterior del cuello, la nuca, las típicas cintas de sujeción, cuando no están correctamente cuidados los pacientes y las mantienen húmedas y hacen fuerza de deshilazamiento, como si fuesen las riendas, no están correctamente revisados esos cuellos, terminan generando esas laceraciones, esas ulceraciones que se pueden infectar. O a la derecha vemos cómo el ostoma, ¿sí?, el cuerpo está dañado, hay como un segundo agujerito, si lo ven ahí un poco más negro. Eso es producto de la compresión de la pared, digamos, del borde inferior de la cánula, que no recibió el cuidado adecuado y terminó ulcerando y lesionando la piel de esa paciente. Si prestan atención acá también, ven que hay como un ostoma más grande del que debería ser. Se ve de hecho un cartílago traqueal en el fondo. Tiene signos de granulación, tiene granulomas, tiene secreciones purulentas que terminan generando sobreinfecciones en el sitio, y lo que se denomina como un falso bolsillo, que es una especie de hueco que se genera entre la tráquea y la piel, donde se acumulan secreciones purulentas y se sobreinfecta. Bueno, son las complicaciones del mal cuidado y de higiene de los pacientes traqueostomizados. Si prestan atención, van a ver que en este proceso de decanulación del paciente se observa en el ostoma la presencia de un flap, ¿sí? Ese flap es ese material carnoso que obstruye cuando uno decanula al paciente. Cuando uno tiene que hacer un cambio de cánula de traqueostomía, puede ser una complicación importante porque puede evitar que podamos recambiar, poner una nueva cánula, y suelen sangrar mucho. Por eso en estos casos se conviene hacer los cambios siempre con un tutor, con una guía. Como ven ahí, ven que hay una sonda de aspiración que está penetrando el ostoma, que nos asegura la vía aérea, que evita que la podamos perder, para poder reinsertar la nueva cánula de traqueostomía.
Producto del malos cuidados del ostoma y la presencia de sobreinfecciones repetidas, vemos ostomas gigantes, como en este caso, donde se ve incluso que le han puesto una gasa envolviendo el balón interno para intentar evitar las fugas, ¿sí? Esto es producto de una mala técnica quirúrgica, una mala condición del paciente y malos cuidados del control del balón y de las infecciones. Tiene el tamaño, tiene casi 3 centímetros de ancho. Bueno, también hay algunas complicaciones que son propias del cuidado de la cánula, ¿sí? Como el posicionamiento, la aspiración, el control de la presión y la humidificación. Recordemos que el hecho de tener una vía aérea artificial puentea los mecanismos naturales de humidificación y eso evita que tengamos un epitelio ciliar, digamos, vital, normal. El hecho de que se ventilen gases secos termina generando un daño epitelial importante. No estamos exentos de esto con la cánula de traqueostomía y hay riesgos grandes de obstrucción y sofocamiento en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, sangrado de la vía aérea o secreciones muy copiosas, muy adherentes y que no reciben un correcto sistema de humidificación, ¿sí? Fíjense estas fotos que nos sacamos nosotros de pacientes con tapones valvulares, ¿sí? Tapones obstructivos graves que de no extraer urgentemente las cánulas de traqueostomía con los balones inflados, los pacientes se podrían haber ahogado. Por eso es muy importante siempre asegurar la humidificación de los pacientes con vía aérea artificial. Y si llegan a tener algo de sangrado en la vía aérea, más aún. Vale. Bueno, algunos problemas que aparecen también en la estamos viendo clínica, lo que si comúnmente miran la se foto llama de la izquierda, lo que van a ver en el cánula fondo con dispositivo es de endocánula externo, un también capuchón llamado de una aguja. ducto. ¿Por qué? Bueno, muchas veces en la práctica clínica se utilizan los capuchones de la aguja cortando Si el quiere para tenerla ahí extremo que lo acerco así. como adaptador para colocar las sondas de aspiración con la T63. Aunque Eso usted pasa. no Sí, lo que crea. pasa es que Sí, que no se le el fue un paciente bronquio. directamente con la T63 con el conector Que en la tenía los punta. dos. En este los caso dos. les quedó Y el que estaba conector cortado de dentro los dos la lados. traqueostomía Sí. y no permitía que el Tapado. paciente pudiera respirar. Para eso tuvieron que sacarlo al paciente y cortar la cánula al medio para poder extraer el cuerpo extraño. Bueno, también aparecen las complicaciones tardías, ¿sí? Que tienen que ver con la estenosis traqueal, la traqueomalacia, la fístula traqueonominada, la fístula traqueoesofágica. Bueno, ¿cómo es el mecanismo por el cual terminamos generando la lesión traqueal? Bueno, en principio tenemos un balón a alta presión, es decir, un balón que tiene una presión por encima de los valores saludables de presión de perfusión capilar, que termina generando, ¿sí?, un aumento que sobrepasa la presión de perfusión capilar. Esto genera una inflamación, edema, una necrosis y termina generando una ulceración de la mucosa de los tejidos traqueales. Y acá tenemos dos caminos, ¿sí? Imaginen, ustedes podrían extubar al paciente y podrían comenzar los procesos de reparación, ¿sí? La reparación podría ser completa, podría generar algún granuloma o alguna estenosis traqueal, producto de la lesión prolongada en el tiempo. O podría haber una intubación prolongada que continúen los mecanismos lesionantes de la vía aérea y ya ahí tenemos destrucción del cartílago traqueal, hay pérdida de la estructura, ¿sí? Y esto hay una erosión de las estructuras adyacentes también, es decir, ya la lesión no se circunscribe únicamente al lugar a donde está insertada la cánula de traqueostomía, sino que ya pasa a los otros tejidos, incluso puede llegar al esófago o a las arterias lindantes, ya hay una dilatación traqueal, incluso podemos terminar en una fístula traqueoesofágica o traqueoarterial, como sería la fístula inominada. Lo que vemos acá son las complicaciones, ¿sí?, de la vía aérea. Por ejemplo, ahí tenemos un granuloma en las cuerdas vocales, esto es más una lesión por intubación, o las estenosis traqueales, como ven ahí, esos aros rígidos, circulares que aparecen en el cuerpo de la tráquea, que le dan rigidez a la tráquea y disminuyen la luz, aumentando la resistencia. Esta es una típica lesión de los pacientes traqueostomizados de muchos años, que además cursan en general con deformaciones esqueléticas. Es una típica lesión de los pacientes por ejemplo, con Duchenne, que están muchos años traqueostomizados, que se produce una lesión en la pared anterior de la tráquea,
¿sí? Que termina erosionando la pared posterior de la arteria innominada, que es una arteria que sale del tronco de la aorta, del callado aórtico. Eso significa que tiene muchísima presión, que tiene mucho flujo. Entonces, cuando se produce esa lesión, como ven en la imagen de la derecha, presten atención, en la imagen de la derecha, la tráquea, que es el centro, digamos, es la imagen negra que está en el centro, que está bien en contacto con esa arteria que está por delante. Fíjense cómo se toca en la íntima, se toca la pared de la arteria con la pared de la tráquea. Si se lesiona fuertemente la pared anterior de la tráquea y se lesiona también la pared de la arteria, toda la sangre que pasa por esa arteria invade la tráquea, teniendo un 99% de mortalidad, ¿sí? Por eso es muy importante conocer cuál es la técnica, ¿sí?, de rescate de esta maniobra para este tipo de lesión gravísima que hay, que es la inserción del dedo índice buscando la arteria innominada, intentando colapsarla mientras llega la acción quirúrgica para poder intentar revertir la situación. La mayoría de los casos, como les decía, está descrito el 99% de mortalidad. Bueno, las lesiones tardías también tienen que ver con la deformación de la vía aérea del paciente. Fíjense esta tráquea, lo deformada que está, el aumento de diámetro enorme que tiene, la rigidez que presenta, producto de la falta de cuidado y las altas presiones en el tiempo. Por eso es fundamental el control de la presión del balón. Siempre debemos controlar rutinariamente, mínimo una vez por turno, que la presión de ese balón esté en las medidas adecuadas para evitar la lesión que genera la sobrepresión, ¿sí? Recuerden el principio de acción y reacción que veíamos en las primeras charlas del curso, donde entendíamos cómo una acción le sigue una reacción y en el medio lo que sufren son los tejidos. En este caso, el paquete vascular de la mucosa traqueal, que termina generando una lesión irreversible. Así son los balones que tenemos actualmente, los balones de neumotaponamiento, son balones que se consideran de baja presión y gran volumen, es decir, distribuyen adecuadamente las presiones. Pero antes los balones no eran así, eran balones asimétricos, de un volumen más pequeño, donde cuando uno los inflaba, generaba toda la presión sobre un mismo lado y terminaban provocando grandes lesiones en la tráquea, ¿sí? Así son los distintos tipos de balones que tenemos y cómo se distribuyen las presiones y los riesgos que tenemos cuando tenemos balones asimétricos o pequeños que generan mucha presión en lugares muy puntuales. Bueno, una típica lesión también del mal cuidado es una fístula traqueoesofágica. Si prestan atención a la izquierda, ven dos grandes manchas negras en el medio. Uno es la tráquea, el otro es el esófago. El esófago no lo debiéramos ver porque el esófago generalmente está casi como colapsado, no tiene aire en su interior. Y a la derecha, fíjense que aparece un gran agujero en el medio, se perdió la pared que divide la tráquea del esófago, esa es la fístula esofágica. Y en la imagen de la derecha, si se fijan, debieran poder ver ustedes solamente la tráquea, y en este caso lo que están viendo es un gran canal de comunicación sobre la parte inferior, donde desapareció toda la pared que divide la tráquea del esófago, convirtiéndose en una sola estructura. Si recuerdan el video que vimos en las complicaciones, cuando veíamos ventilación no invasiva y veíamos las complicaciones de la intubación, veíamos esa lesión que se genera a lo largo de toda la cánula, de toda la pared, posterior de la tráquea, producto de la intubación, y la lesión de la pared anterior del esófago. Bueno, si se hubiese lesionado la pared anterior del esófago en ese video que veíamos en la clase de BNI, estaríamos viendo una imagen similar a la que veíamos acá en la resonancia cuando se veía una gran superestructura. Bueno, hay que tener esta diapositiva, se la dejo para que ustedes la lean tranquilos. Son los cuidados que hay que tener para evitar la formación y la prevención de aparición de granulomas y estenosis traqueal. Pueden poner pausa y leerlos tranquilos, es algo sencillo. Estos también son los resultados de un estudio que hicimos hace muchos años en una clínica de rehabilitación que se llama Basilea, donde pesquisamos las lesiones que aparecían en nuestros pacientes traqueostomizados. Fíjense que vimos que el 95% de las endoscopías que hicimos tenían algún tipo de lesión, el 65% tenían granulomas,
el 23 tenía un colapso dinámico, es decir, la pared posterior de la tráquea invade la luz traqueal durante la fase expiratoria y eso puede generar complicaciones en algunos grupos de pacientes, o estenosis, que es la disminución rígida y fija del calibre de la vía aérea. Bueno, ¿por qué debemos cambiar la cánula? También se los dejo, digamos, porque se rompen, porque hay una necesidad de aumento o disminución del diámetro, porque es una urgencia o porque se desnaturalizan, es decir, con el tiempo el material se pierde las propiedades y conviene cambiarlas. Bueno, cada centro debería tener su propio protocolo de cambio de cánula, ¿sí? Y debería estar descritos los materiales que se necesitan y nosotros deberíamos conocer adecuadamente qué es todo lo que necesitamos para cada vez que vamos a cambiar una cánula y sobre todo qué materiales de seguridad necesitamos por si tenemos alguna complicación. Esta nota se los dejo para que la lean con tranquilidad, ¿sí? Tiene que ver con algunos aspectos que uno tiene que tener en cuenta cuando cambia una cánula. Este algoritmo solamente está como modo de ejemplo para que entendamos que todos tenemos que tener en nuestro lugar de trabajo un protocolo y un algoritmo que describa claramente cuándo debemos cambiar una cánula y cómo lo debemos hacer, ¿sí? Debemos conocerlo y debemos aplicarlo para poder evitar la aparición de ciertos problemas y en caso de que aparezcan poder solucionarlos rápidamente. Ahora, cuando pensamos que tenemos que decanular a los pacientes, bueno, hay varias estrategias, ¿sí? Podemos decanular o podemos mantener el ostoma con un tapón, si tenemos alguna duda en el proceso de decanulación. Podemos tener la cánula tapada con el balón desinflado, utilizar cánulas fenestradas, podemos usar la disminución progresiva del diámetro. Es decir, hay varias estrategias, cada centro debe elegir la suya de acuerdo a la experiencia y lo que creen mejor. La decanulación tiene muchísimos beneficios. Imagínense recuperar la vía aérea natural, ¿sí? ¿Qué mejor beneficio que estar como uno estaba antes del impacto clínico que tuvo, que lo llevó a la terapia intensiva? Bueno, obviamente, facilita la deglución, recupera los mecanismos de humidificación natural de la vía aérea, ¿sí? En los pacientes EPOC reaparece, si fuera necesario, el beneficio de la expiración con labios fruncidos, que nos ayuda a mejorar el trabajo respiratorio, mejora fuertemente los mecanismos de limpieza del sistema con una tos más efectiva y obviamente mejora la fonación. Bueno, también del mismo modo que les decía que tenemos que tener protocolos para el cambio de cánula, debemos también tener protocolos para la decanulación, ¿sí? Que lo bueno es que cada centro tenga el propio, que lo desarrollen entre los que trabajan en el lugar para que estén todos de acuerdo. Bueno, esta foto que vemos acá es un tapón traqueal, ¿sí? ¿Cuándo usamos tapones traqueales? Cuando tenemos alguna duda de que si la decanulación podría ser un poco prematura o el paciente quizás necesite ser recanulado por alguna causa en el tiempo cercano, pero necesitamos sacar la cánula para que el paciente mejore sus mecanismos. Entonces se ponen estos tapones siliconados que no invaden la vía aérea, pero que evitan que se cierre el ostoma, ¿sí? Es una especie de tutor que nos da un tiempo de gracia mientras evaluamos si la decanulación fue efectiva o no. Bueno, dentro de las técnicas que se describen para decanulación está el Blue Test, ¿sí? Muy controvertido. El Blue Test, para quien no sabe qué es pintar la boca de azul, ¿sí? Con un colorante de torta y se los deja al paciente tranquilo un rato para luego ir a ver si cuando traga aparecen tintes azules por la cánula de traqueostomía o por la cánula de aspiración subglótica, lo que estaría definiendo que el paciente no traga bien. Bueno, el Blue Test es un poco controvertido. Tomar decisiones con respecto a decanulación o a la deglución por un Blue Test positivo demostró que no siempre es lo mejor. Pero realizarlo eventualmente sirve como guía, sirve como para poder comparar al paciente con su propia evolución, sirve para tener una idea de cuánta invasión de la vía aérea de material de la boca puede haber o no. No es algo que sí o sí deba hacerse, pero ponerlo en práctica en ciertos pacientes, en ciertas ocasiones, puede ser de utilidad. Bueno, para finalizar, les dejo esta diapositiva que me parece interesante, que es que debemos tener en cuenta cuáles son
los componentes que debemos ofrecerle a los pacientes cuando se van a su casa estando traqueostomizados, ¿sí? Nosotros ahí tenemos una función de educación muy importante. Debemos educar al paciente y a la familia en el manejo, en el cambio, en la urgencia, en la emergencia, qué hacer ante determinadas situaciones para que los pacientes puedan resolverlos en la casa mientras llega la ambulancia o llegan a un hospital. Por eso todo paciente traqueostomizado en su casa, los familiares deben saber aspirar, cambiar la cánula, deben saber ambucear, controlar la humidificación, hacer los aerosoles, es decir, hay que educar a todo el contexto familiar cuando hay un paciente traqueostomizado en el hogar. Bueno, les dejo este loco que encontré por ahí, ¿sí? Que le gusta verse jugar con su cánula de traqueostomía. Bueno, esto fue todo por ahora en relación a las cánulas traqueostómicas.